Muy buenas noches. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar en alguna ocasión del Conde Drácula? ¿Quién en alguna ocasión ha visto alguna película en cine o en televisión en la cual supuestos vampiros vivían absorbiendo la sangre de sus víctimas? De eso vamos a hablar hoy precisamente, pero con seriedad, de los vampiros. Para eso tenemos con nosotros, sin duda alguna, al más conocido upirólogo del Estado español, Ángel Gordón. Ángel, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Ángel, ¿existen realmente los vampiros? Bueno, sí, existen los vampiros, pero tenemos que dejar muy claro tres tipos unos niveles de clase diferenciados para que la gente no se asuste y entonces vea rápidamente el tipo de vampirismo dentro del campo de la literatura y del cine. Entonces hemos de variar muy bien los tres tipos. En este caso son el vampiro nacido, el vampiro no muerto y el vampiro psíquico. La gente está acostumbrada al vampiro no muerto. ¿Por qué? Porque el cine y los libros, lógicamente, Lo han recreado. Lo han deformado, diría yo, el mito. Entonces lo que pasa es que la opirología en los últimos años lo que se dedica, lógicamente, es a estudiar e investigar los tipos de vampiro, dijéramos, que están ahí al día, ¿no? Entonces en este caso está el vampiro nacido y el vampiro psíquico. Eso no implica en que yo he investigado al vampiro no muerto dentro de lo que es la superstición y las leyendas, etcétera. Lógicamente he estado en Transilvania y en los países del este, precisamente pues para escribir en su momento mi libro y todas estas cosas. Pero a nivel de investigación, vuelvo a repetir, me dedico más a lo que es el vampiro nacido y el vampiro psíquico. ¿Nos puedes contar realmente qué son los tres casos de vampiros? Es decir, ¿qué diferencia hay entre ellos? Mira, el vampiro nacido es un personaje, es un sujeto normal y corriente como nosotros, pero con un problema, ¿no? El problema es metabólico y entonces tiene un nivel y un tipo de enfermedad que los médicos le han llamado hematodixia. Se han llamado 14 años después de haberla yo bautizado. Pero bueno, es que al principio la palabra vampiro ya no gustaba en la terminología, dijéramos, dentro del campo de la medicina. Pero lo que sí que es evidente es de que los casos que se presentaron en su día, pues bueno, en estos momentos están ayudando, trabajando en clínicas, en hospitales, etcétera. Y bueno, es un personaje que necesita ingerir a través de la alimentación pues gran cantidad de sangre. ¿Por qué? Pues porque su volumen globular es mucho más alto que el nuestro. El ser humano normalmente en el hombre pues necesita 5 millones de glóbulos rojos. En el caso de un hematodixio o vampiro nacido, pues acostumbran, dijéramos, el índice medio de hematíes es de 14 millones. Entonces, lógicamente, ellos necesitan mucha más cantidad de proteínas que nosotros. Entonces, tienen una serie de variedades muy especiales. Por ejemplo, no toman pescado, porque el fósforo que contiene el pescado les ataca precisamente a su metabolismo. Hay una serie de alimentaciones que ellos no acostumbran a tomar, como pueden ser unos tipos de fruta, precisamente porque el ácido de según qué frutas, como puede ser la manzana y la naranja, también les ataca el metabolismo. Entonces, sí tienen una serie de, yo diría que, de circunstancias especiales en las cuales realmente se salen de lo común del resto de los humanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? No se trata ni mucho menos que tengan que ir con un ataúd y atravesar una pared. Y esto está claro que entra en la ficción. Sí. Exacto. Entonces, en el caso del vampiro nacido hay un caso muy especial que es que atemperan su cuerpo a la temperatura de ambiente. Ejemplo, pueden estar en el mes de agosto a 40 grados a la sombra en Córdoba y ponerse, por ejemplo, un abrigo y no haber ningún problema ni sudar. Y en caso contrario pueden estar pues en un sitio bajo de temperatura, a bajo cero, y estar en mangas de camisa. Esto es uno de los casos, dijéramos, que realmente los médicos se han quedado más sorprendidos, precisamente porque es algo que es fuera de lo común, ¿no? Es decir, que pueden provocar la temperatura corporal que ellos quieran tener. Exactamente. O sea, su cuerpo ya atempera. Entonces, por ejemplo, también hay una serie de detalles, como puede ser que son fumadores empedernidos, pero con una particularidad, igual como los que somos fumadores, pues nos puede atacar a la laringe o a la faringe en según qué momento, a ellos no les ataca absolutamente. Son capaces de fumarse lo que podríamos llamarle 4 paquetes de tabaco diarios y no tener ningún tipo de problema. En cambio, por el otro lado, son abstemios totales, no beben alcohol. También se supone de que es porque les puede atacar a nivel metabólico, y entonces eso lo tienen bastante claro. Hay un punto bastante importante en el vampiro nacido, que es, por ejemplo, la parte, dijéramos, sexual. O sea, yo tuve en uno de los 6 casos que yo descubrí en Barcelona en el año 72, había un caso de un chico de 12 años, que bueno, era un chico normal con la problemática de la hematodixia, y era muy gracioso de que tenía relaciones con su profesora,
La profesora pues tenía bastante más edad que él, ¿no? Y lo que era interesante es de que él, bueno, se sentía potenciado como si fuese pues un adulto normal y corriente. Es decir, que tiene una serie de implicaciones sexuales también, ¿no? Sí, pero todo esto es debido al metabolismo, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, este índice de personas, normalmente, si se les estudia a fondo, se ven todas estas peculiaridades. Lo que pasa es que, lógicamente, se han de investigar. Entonces, claro, hay una serie de puntos que el médico, lo que se rige para empezar a estudiarlos, lógicamente, es el volumen globular, el análisis clínico, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a trabajar. ¿Qué ocurre? De que normalmente estas personas, al necesitar precisamente sangre, pues lo que no van a hacer es empezarles a dar bolsitas en el banco de sangre, etcétera. Sí, sí. Entonces lo que hacen es hacer lo mismo que se acostumbra a hacer, pues por ejemplo, los drogadictos, ¿no? Bajarles el índice de drogadicción, en este caso de sangre, poco a poco. Entonces se les va dosificando el metabolismo. Y bueno, de esta forma pues ha habido bastantes instituciones clínicas que han conseguido resultados realmente sorprendentes. Es decir, que se está tratando médicamente Sí, algunos de ellos, ¿no? Por supuesto que sí. Es curioso porque siempre cuando se habla de estos temas se busca una explicación científica, ¿no? En este caso la tenemos, es decir, sabemos que el vampirismo sísmico es una hematodixia en este caso. Exacto. Yo siempre he dicho a nivel, bueno, la hipótesis típica de que a veces hemos confundido, la gente, el vulgo, la sociedad ha confundido a lo mejor al vampiro no muerto con el vampiro físico, el vampiro nacido, precisamente porque yo siempre he comentado de que, bueno, ahora estamos en el siglo XX, es muy fácil encontrar una carnicería, encontrar pues una serie de lugares donde poder conseguir un tipo de alimento que les convenga, pero que hubo un tiempo en que no era tan fácil no solo conseguir alimentos, sino dinero para poderlo conseguir. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros de que el hematodiccio no pudiera tener pues el mismo mono que tiene el drogadicto y en su día poderse tirar a la calle y asaltar a cualquier víctima? Yo precisamente te iba a comentar eso. Puede haber personas que tengan esta enfermedad y no lo sepan y sientan esa necesidad quizá de tomar sangre, porque yo supongo que sentirán la necesidad de sangre, o de carne cruda. Exacto, necesitan sobre todo alimentos donde la contenga. Lo que no hemos de confundir es, dijéramos, la enfermedad en sí con el problema patológico psíquico, porque no es lo mismo los personajes, podríamos llamarle los personajes sanguinarios o sádicos, o los asesinos sádicos de nuestro siglo XX, porque se les ha llamado vampiro, pero precisamente simbológicamente por los casos que ellos hacían. En este caso, por ejemplo, pues John Josh Hayes se le llamó el vampiro de Londres, ¿no? No tenía por qué ser un hematodiccio, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que era una persona que tenía problemas psicológicos y además era un asesino sanguinario, ¿no? Entonces sus formas de actuación para sus asesinatos eran parecidas a las del vampirismo. Lo mismo ocurría con Peter Kuten, que se le llamó después el vampiro de Düsseldorf, que ocurría algo similar. Entonces no hemos de confundir esto. Hacia el año 77, Ángel, estuviste estudiando en Barcelona unos casos precisamente de vampirismo, aproximadamente sobre ese año. Eran estos que nos contabas de gente con hematodixia, ¿no? En el año 77 fue cuando ya los médicos empezaron a movilizarse alrededor. Descubrirles en sí fue en el año 72. Es decir, ¿qué ocurre? Que antes nadie creía en ellos. No es que no creyeran, lo que pasa, era un mito. Lo que pasa es que la gente confundía muy rápidamente. Pensar de que suena muy mal la palabra vampiro, ¿no? La palabra vampiro es relacionable enseguida con el conde Drácula, con Christopher Lee, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto pues motivaba pues de que, y más en ese tiempo, pues que la gente se lo tomara un poquito, pues casi diría yo, que cachondeo. ¿Cuál es el origen real del vampirismo, sobre todo de este vampirismo que conocemos en películas y conocemos en cine? Es decir, ¿por qué está deformada la realidad? Bueno, lo que podríamos llamarle el origen del vampirismo literario. Yo he hecho durante muchos años una serie de investigaciones y no se puede decir exactamente en qué tiempo, pero os puedo asegurar que hace miles de años que el mito del vampiro ya existe. Porque, por ejemplo, hay un libro que lo conoce prácticamente todo el mundo, de un anónimo, que se llama Las 1001 noches, que no se calcula exactamente el tiempo que tiene, y ahí hay un capítulo precisamente que se llama El honor de un ghoul, y precisamente el ghoul es un vampiro. Entonces quiero decir de que a nivel literario hace muchísimos años, de que que está ese mito, ese personaje a nivel literario.